En sesión de Congreso de la Cámara de Diputados, la diputada de Morena Andrea Chávez reclamó se ha descontado un día de trabajo a toda la bancada panista que no se presentó a su trabajo, y ante la deliberación de la Corte de Nueva York que declaró culpable a Genaro García Luna, la diputada exige a los panistas que tengan vergüenza. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva. Adelante, diputada. Quisiera solicitarle, presidenta, que la mesa directiva considere descontarle el sueldo a las y los panistas que el día de hoy decidieron retirarse de este pleno de salón de sesiones en la Cámara de Diputados por no encontrar hoyo en donde quepan sus cabezas huecas por vergüenza, por lo que acaban de declarar en la Corte de Nueva York. Miren, he sabido de parte de muchas y de muchos de nosotros, particularmente las y los que vivimos la violencia en carne propia, que Felipe Calderón encabezó un narcogobierno en su sexenio. Y no lo denunciaron nada más diputadas y diputados federales de la entonces oposición, diputados que con valentía y valor utilizaron esta tribuna, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien desde una serie de comisiones encabezó el reclamo y la denuncia frontal al narcotraficante Genaro García Luna, sino también a personajes tan entrañables como el excomisario Javier Herrera Valles, quien estuvo años en prisión por denunciar el narcoejército de policías que rodeaba a Genaro García Luna, Felipe Calderón y desde antes a Vicente Fox cuando conformó la Agencia Federal de Investigación. ¿Y a quiénes me refiero? Por supuesto a Luis Cárdenas Palomino, que está aquí en México, encarcelado por tortura. Me refiero al poblano Facundo Rosas, me refiero al zar antidrogas Iván Reyes Arzate, otro narcotraficante confeso, pero él por lo menos sí tuvo la valentía de confesar sus actos. Genaro García Luna tuvo que declararse inocente porque todavía le queda muchísima vergüenza. Muchísima vergüenza le debería dar seguir diciéndose inocente. Quiero decirles que en los estados en donde se declararon los operativos conjuntos fue en donde se desató la violencia. ¿Por qué? Porque el secretario de Seguridad Pública recibía sobornos millonarios de parte del crimen organizado. Operativo Conjunto Michoacán, allí se desató la violencia. Operativo Conjunto Tijuana, allí se desató la violencia. Operativo Conjunto Chihuahua, allí fue el epicentro de su absurda guerra contra el narco. Operativo Conjunto Tamaulipas, violencia en Ciudad Victoria, en Matamoros, en Ciudad Reynosa. Tengan vergüenza, panistas. Preséntense en el salón de sesiones y den la cara y medios de comunicación. Por favor, reivindíquense de cara al pueblo de México. Ayúdenos informándoles a la gente que tenían la verdad de su lado, que teníamos la razón, que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo, y no solo él, sino también la diputada federal Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara y poderle hacer el reclamo en nombre de los jóvenes que murieron asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar, en nombre de Jorge y Javier, quienes ustedes dijeron que iban armados hasta los dientes, que fueron brutalmente asesinados en el TEC de Monterrey. Y no solo por ellos, por los 100,000 muertos por drogas en Estados Unidos todos los años, por los jóvenes, por los niños que el día de hoy el cártel de Sinaloa y otros integrantes del crimen organizado utilizan como cocineros, como halcones. Tengan tantita vergüenza, es gente buena, con necesidad. Ustedes se enriquecieron a costa de esa necesidad y además nosotras y nosotros poníamos a los muertos. Además nosotras y nosotros nos teníamos que ir a medicar porque sufríamos de ansiedad. Lo he tenido que decir aquí, se me rompe la voz, perdonen, panistas, pero mi padre se enfermó a costa de su guerra contra el narco. Para nosotras y nosotros es un tema personal.
Para nosotras y nosotros no es politiquería, para nosotras y nosotros no es un discurso, es una historia que sufrimos en carne propia, tenemos la cicatriz en la memoria y a flor de piel. Muchas y muchos de los integrantes de este maravilloso grupo parlamentario, de esta maravillosa coalición, sufrimos los embates de su absurda guerra, en manos de amigas asesinadas, en manos de tíos secuestrados, en manos de infinidad de familiares extorsionados. Cuando ustedes creaban chivos expiatorios, cuando ustedes fabricaban casos con la ayuda de algunos medios de comunicación, pídanle perdón al pueblo de México, porque si no lo hacen, jamás volverán a ganar una elección en sus vidas. El PAN está sepultado el día de hoy, pero miren, yo antes pues les deseaba descansar en paz, pero les digo, aquellas y aquellos que declararon la guerra, diputada, que no encuentren nunca más la paz. Es cuanto, presidenta.